demos toda la gloria al Señor. Amén. Muy pronto vendrá y no tardará. Amén. ¿Estará preparada su iglesia? Amén. Sí, mi Dios. Sí, Señor. Que el Señor nos ayude. Amén. Dios nos bendiga esta noche, hermanos. Amén. La verdad es que llegamos hasta acá con gratitud. Así es, Señor. Porque el Señor nos ha bendecido, nos ha guardado Amén. por el pan en nuestra mesa. Así es, Padre. Por poder tener una cama donde reposar. Sí, Señor. Por poder tener la oportunidad y la bendición de tener un techo donde estar. Así es, Padre mío. De las Gracias, cosas que Señor. tenemos a diario, de las cosas que disfrutamos, pero no las valoramos. Así es, mi Dios. El Señor bendiga a la iglesia. Amén. Quiero agradecer al Señor esta bella oportunidad, porque es una tremenda oportunidad, pero también una gran responsabilidad de poder ministrar la palabra del Señor. Así es, Padre. Cada vez que alguien tiene la misión y la bendición de estar aquí en el altar del Señor, es una honra, una responsabilidad, Así es, Señor. y nos sentimos privilegiados por ello. Quienes tenemos la oportunidad de estar aquí, honramos al Señor por esa bondad y por habernos llamado, entre muchos, para una finalidad que es instruir a la iglesia, que es enseñar a la iglesia, que es amonestar a la iglesia a través de la Escritura. Quiero por favor rogarle que se ponga en pie. Juntos vamos a buscar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, quiero compartir una palabra con la iglesia. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 7. Si alguien que está a su lado no tiene una Biblia y usted sí la tiene, por favor, comparta junto a él o junto a ella la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Si la iglesia lo ha encontrado, dice: Amén. le damos Gloria a lectura Dios. en el nombre poderoso de Dios, el Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Sí, Dios. Vinieron los de Yarim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Yarim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos De Jehová. Démosle la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siempre, gracias, Señor. Tome asiento, hermano. Amén. ¿Sabe? Siempre cuando sube un predicador a este lugar, se toma algunas libertades. Así es. Y yo, con su permiso, quiero tomarme una libertad esta noche. En la mañana, cuando iba a mi trabajo en el metro, yo cantaba una alabanza y en mi camino al trabajo, entonando esta alabanza, sentí la presencia de Dios fuerte Gloria a Dios. Gloria a Dios. en mi corazón, y era como es cuando uno siente la presencia de Así Dios. es, Señor. Es indescriptible. Así es, Padre. Y quiero que cantemos un poquito de esa alabanza, Amén. pero hay una parte cuando dice que somos templos y moradas, Aleluya, sí, Señor. apartados en santidad para Dios. Así es, Señor. Pero Ayúdanos. ¿sabe la parte que cuando Dios me tocó profundamente y fue casi todo el camino? Yo voy desde los prados hasta las cisternas. Y es cuando dice: no hay nada en este mundo que se compare con lo hermoso Así es, mi Dios. de sentirle a Él. Sí, Señor. ¿Podemos cantar, hermano Daniel, solo ese trozo de esa alabanza? Quiero invitarle a que se ponga en pie y que cante este pedacito de esta alabanza, que cierre sus ojos
y cante con entendimiento junto a mí. Así es, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Bendecimos a Dios por este tiempo. Amén. Así es mi Dios. Gracias, Señor. Señor, te adoramos. Digno eres. Yo te espero en tu corazón. Una presencia muy hermosa, es poderosa, que no me puedo resistir, corre por mi interior, como lo dice la escritura, y al estallar solo te puedo alabar. Oración que nace dentro de mi alma, para mi Dios, que solo puedo darme calma, y más allá de las estrellas seguiré yo, alabando por siempre al Cordero de Dios. Somos templo y morada, apartado de santidad para Él, esperando su venida, que anhelamos día a día para estar con Él. Pero nada en este mundo se compara con lo hermoso de servirle a Él y alabarle, de cantarle solo a Él. Así es, Señor. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuánto bendicen a Dios? Esta fue una noche de bendición. Declaramos esta noche una noche de bendición para la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sí, Dios. Tome asiento, hermanos. Gloria a Dios. No sé, delante del Señor lo digo, no sé cuál será mi último mensaje. No sé cuál será mi último mensaje de la iglesia de los lirios. Comenzando una nueva oportunidad, hablé de un varón conforme al corazón de Dios. Después hablamos del poder de Dios en el monte con Elías como profeta del Señor. Después compartimos con la iglesia qué opina Dios de ti
en el bautismo del Señor. Después dijimos la presencia de Dios prometida a su pueblo. Así es, Señor. Y hace poco compartimos en quién usted se apoya. Así es, Señor. Y esta noche quiero compartir con la iglesia esta palabra que nos habla del pueblo de Israel en tiempos de conflicto, en tiempos de guerra. Dice la Escritura, dice la Biblia que escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. Y es triste cuando escasea la palabra y no hay visión con frecuencia. Es importante que en la iglesia del Señor la palabra de Dios abunde y la visión abunde en los profetas. Para comprender esta palabra que hemos leído esta noche es necesario retroceder algunos capítulos para entender lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Dice la Escritura que Elí era un hombre de 98 años y escuchó por un mensajero que el arca de Dios había sido tomada por los filisteos y la habían llevado al campamento de los filisteos. Cuando Elí escucha esta noticia, sacerdote de Dios, escogido por Dios para el sacerdocio, escucha esta mala noticia, dice la palabra del Señor que él, a escuchar la noticia, estaba sentado en una silla al lado de la puerta en el cual se decía, y dice que solo la impresión de escuchar esta mala noticia era tan pesado su cuerpo que se fue hacia atrás, se desnucó y murió. Así es, Señor. Así es mi Dios. Cuando la presencia de Dios no está, suceden tragedias, suceden malas noticias, suceden cosas horribles, suceden cosas inesperadas. Y no solo ocurrió esto, dice que su nuera, la esposa de uno de sus hijos, estaba pronto con la impresión de la noticia, dice que dio a luz, pero ella no se dio por enterada, dice la Biblia. Así es, mi Dios. Y llamaron a su hijo sin presencia, porque la gloria de Dios, la presencia de Dios había sido traspasada desde el pueblo de Israel al pueblo filisteo, y dice que le llamaron sin presencia, y Cabón significa sin presencia. A veces la gente busca nombres en la Biblia para ponerle a sus hijos. Nunca le ponga a uno de sus hijos Icabod, porque significa sin presencia. Que el Señor bendiga a la iglesia. Amén. Entonces los filisteos, que siempre tenían guerra con el pueblo de Israel, se llevan el arca sin saber qué significado tenía. Y entonces dice que la llevan de lugar en lugar y la llevan al templo de Dagón. Dagón es el más grande de los dioses del pueblo filisteo. Dagón era una especie de pez con un cuerpo pero con brazos. Y dice que llevaron el arca de Jehová al templo de Dagón y la pusieron frente a la estatua del dios con minúscula, del dios filisteo. Así es. Dice que fueron al día siguiente a ver y estaba la estatua de Dagón en el piso, frente al arca de Dios, Así es, Señor. frente al arca de nuestro Dios. Amén. Dice que la restituyeron, lo pusieron en su lugar, le pusieron en el lugar donde siempre estaban, donde ellos iban a adorar a Dagón. Y van, el que cuidaba, los que se ocupaban de los utensilios dentro del templo,
fueron al día siguiente y ven que nuevamente está la estatua de Dagón, pero esta vez están cortados sus brazos y solo está su cuerpo, boca abajo, frente al arca de Dios. Esto nos relata y nos dice que los filisteos ni siquiera sabían lo que se habían llevado hacia su tierra. Así es. Amén. Desconocían el significado que tenía el arca para el pueblo de Israel. Así es. El arca de Dios, dice la palabra en el libro de Éxodo, que Dios le dice a Moisés: de aquí conversaré con ustedes Amén. y desde aquí me levantaré sobre los querubines y hablaré con el pueblo. Amén. Era importantísimo para el pueblo de Israel lo que representaba, porque ahí estaban las tablas de la ley, Así es, Señor. estaban las ordenanzas de Dios para su pueblo, estaba la instrucción. Entonces, el pueblo filisteo, sin saber lo que tenía, sin saber lo que estaba frente a ellos, sin saber lo que se habían llevado, empiezan a sufrir consecuencias. Se llenan de tumores, Así es. Amén. se llenan de enfermedades, se llenan de cosas terribles. No pueden ser vencedores en una batalla. Así es, Padre. Y dice que ellos un día fueron a curiosear, fueron a mirar qué había en el arca. Y dice que murieron 50.070 hombres, más de 50.000 personas murieron solo por ir a mirar. Así es, Señor. Señor. Amén. Entonces esto nos dice a nosotros como iglesia lo delicado que es la presencia de Dios. Amén. Así es, Señor. Así es, Padre. Porque el pueblo de Dios se había apartado, había empezado a tener costumbres paganas, Así es, Señor. se había mezclado con la gente de alrededor, con los pueblos de alrededor, y se habían convertido en idólatras. Así es, Señor. Se habían apartado de lo que Dios ordenaba. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos apartado de lo que Dios nos ordena? Así es, Dios. Amén. ¿Cuántas veces la iglesia se aparta de lo que Dios nos dice? Así es, Señor. Porque si yo le digo, y yo conversaba estos días, toda la iglesia, toda, no algunos, toda la iglesia, nos incluimos, como dice la palabra, escuchamos la palabra cada noche, pero somos oidores olvidadizos. Amén. Así es, Señor. Amén. Nadie quizás se recuerda del mensaje del martes, menos del domingo y de la semana anterior. Así es, Señor. Dice la Escritura: escríbela en las tablas de tu corazón. Pero lo olvidamos. Olvidamos con facilidad lo que se nos instruye, lo que se nos enseña y lo que Dios nos quiere decir cada noche, lo que Dios nos quiere enseñar cada noche. He aquí, en esta palabra, la importancia cuando Dios comienza a levantar un hombre de Dios. Así es, Señor. Porque dice que desde aquí, cuando escaseaba la palabra y no había visión con frecuencia, Dios levanta a Samuel, uno de los más grandes hombres de Dios, según la Escritura, Amén. uno de los más grandes líderes. Así es, Señor. Y desde este tiempo, históricamente, en la Escritura nos relata que Dios levanta a un hombre, al último hijo de la casa de Isaí, al que estaba cuidando las Así ovejas, es, Señor. al que nadie miraba. Amén. Dios escoge a David Amén. Gloria a Dios, sí, Señor. para hacerlo un gran hombre de Dios. Amén, Señor. Dios comienza a ordenar su casa. Dios comienza a levantar a sus escogidos. Por eso digo la importancia cuando Dios comienza a levantar un hombre de Dios, porque tarde que temprano quizás será muy pequeño a la mirada de los hombres, pero será grande porque Dios lo escogió. Amén. Gloria a Dios, así es, Señor. Todos podemos mirar de manera natural a un hombre cuando Dios lo está levantando, pero si Dios lo levantó, Dios lo hará poderoso en sus manos. Amén, Señor. Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Para siempre, mi Dios. Señor. En esta palabra,
Cuando el pueblo se apartó y empezó a mirar lo que no debía mirar, empezó a buscar lo que no debía buscar, empezó a apartarse de lo que Dios le exigía como su pueblo, como su escogido, el pueblo empezó a tener problemas, ya no vencían en la batalla. Por más que se esforzaran militarmente, no ganaban sus batallas. ¿Cuántas veces a usted le ha costado más de la cuenta ganar una batalla diaria? Así es mi Dios. Porque nuestra batalla con los filisteos son nuestras dificultades, Así es, Señor. los obstáculos que tenemos día a día, todo aquello que a veces nos llena de pesar, todo aquello que nos inquieta en nuestro corazón Así es, Señor. y no nos permite avanzar. Así es, Padre. En todo encontramos una dificultad, Amén. en todo encontramos un obstáculo. Y es quizás así como el pueblo de Israel, que nosotros sin darnos cuenta como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos ídolos. Así es, Señor. Y usted quizás no puede ir muy lejos para buscar sus ídolos, porque a veces nos interesan las cosas materiales, Así es, Señor. a veces nos interesan nuestras posesiones, nuestra casa, nuestro auto, hasta esta cosita se nos ha convertido en el ídolo. Amén. Porque un ídolo es algo que ocupa un lugar en nuestro corazón Amén. y reemplaza, aunque usted me diga que no, reemplaza la posición de Dios en nuestra vida. Amén. Así es, Señor. Así es mi Dios. ¿Cuánto tiempo le dedica a Dios en el día? ¿Cuánto tiempo le dedica a WhatsApp? ¿Cuánto tiempo le dedica a Instagram? ¿Cuánto tiempo le dedica a Facebook? ¿Cuánto tiempo le dedica a TikTok? Así es, Señor. Y son cosas de la realidad de la iglesia. Amén. Son cosas que ocurren hoy, en este tiempo y en estos tiempos actuales. Así De es. la modernidad que le ha hecho mal también a la iglesia. Así es mi Dios. La mundanalidad ha entrado en la iglesia. Así es, ayúdanos, Dios. Así es. ¿Cuál es su ídolo? La televisión, el fútbol, las entretenciones, los que nos quitan la mirada de Dios. Así es, Padre. Alguien puede decir, pero eso no es malo, todo el mundo lo hace. Mientras usted busque más tiempo a Dios, no habrá problema. Amén. El problema está cuando busca muy poco a Dios Así es, y Señor. gasta y malgasta más tiempo en lo que le acabo de señalar. Amén. Amén. Así es mi Dios. Esto del camino del Señor se traduce en búsqueda. Amén. Mientras más búsqueda, mientras más intimidad con Dios, más cerca estaremos de Él. Amén. Sí, Señor. Por eso delante cuando le expresaba la alabanza, le intentaba transmitir lo que significa, lo importante que es sentirlo a Él. Así es, Señor. Así Amén. es, Señor. Grande eres, mi Dios. Porque quiero decirle a la iglesia, nada, absolutamente nada, y a veces hay gente que piensa que son autosuficientes, que son enteramente dependientes de sí mismos. Déjenme decirle esta noche a través de esta palabra que somos totalmente dependientes de Mi Dios. Dios. Amén. Así es, Señor. Enteramente y completamente Amén. dependientes de Dios. Si hay pan en su mesa, Amén. gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Si hay un abrigo en nuestra casa, es la bondad de Dios. Amén. Así es, Señor. Así es, Señor. Abrazando nuestra vida cada mañana. Gracias, Padre. Gracias, La Padre. bondad y la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Así es. Nada somos sin su amor y su Así es, presencia. Señor. Cuando mi Señor dijo, me iré, pero enviaré un consolador, el cual estará con vosotros todos los días, hasta el fin de los días. Gloria a Dios, sí, Señor. Gracias, Señor. Habla
de la presencia de Dios prometida sobre nuestra vida. Amén. Amén. Esa presencia que nos guía, Así esa es. presencia de Dios que representa en el tiempo antiguo el arca del pacto, el arca de Dios. Así es, Señor. Esa presencia de Dios, hoy día la iglesia de los Aleluya. niños la necesita más que Sí, nunca. Señor, amén. No es lo que usted piensa, no es lo que usted siente, no es lo que usted cree. Es la vivencia de Dios en nuestro corazón. Amén. Es la presencia de Dios inundando nuestro corazón. Pero cuando la escritura de esta noche nos dice que el pueblo de Israel dice que lloró, dice que estuvo en aflicción, dijo, hemos cometido un error tremendo, no hemos valorado lo que teníamos, hemos perdido lo más valioso, que era la presencia de Dios. Aleluya. Ellos pudieron darse cuenta del error que habían cometido, Así es, Señor. se arrepintieron. Amén. Dice la escritura que derramaron agua delante de Dios. Y eso nos habla y tipifica cuando nosotros derramamos nuestro corazón delante de Dios. Dios viene y nos escucha, nos perdona, nos restaura, nos levanta Amén. y nos consuela. Sí, Dios. Llena nuestro corazón de paz. Así es, Y a veces Padre, nosotros amén, caminamos amén. día a día en nuestro caminar en el Señor y lo que menos tenemos es paz y seguridad. Así es. Nos sentimos inquietos, vamos en la calle y nos sentimos inseguros. Nos cuesta encontrar la paz, nos cuesta encontrar quietud, nos cuesta encontrar sosiego, siempre hay algo que nos inquieta, Así es. siempre hay algo que nos preocupa, porque no dejamos nuestras cargas a los pies del Señor. Hacemos una oración, pero hacemos una oración que es rutinaria. Hasta hacemos una oración que aprendimos de memoria, que escuchamos un día y ni siquiera son nuestras palabras, Así es. son palabras de otro que nosotros copiamos. Porque cuando nosotros tenemos sinceridad con Dios, derramamos nuestro corazón delante de Él. Que el Señor bendiga a la iglesia. Amén. Pero quiero profundizar en esta escritura que hemos leído hoy, en esta palabra. Y como me decía, cuando llegaron al templo de Dagón, dice que 2 veces seguidas Dagón está inclinado delante del arca del Señor. Y esto nos habla que en esta noche algo tiene que ocurrir en la iglesia de los lirios. Algo tiene que ocurrir en nuestro corazón. Y en esta noche, por esta palabra, algo tiene que caer. Amén. Tiene que caer el orgullo. Así es, Señor. Tiene que caer la vanidad. Amén. Tiene que caer la mundanalidad. Así es, Señor. Tiene que caer la ira de nuestro corazón. Tiene que caer la enemistad de una vez por todas. Así es, Padre. Tiene que caer el menosprecio cuando yo me creo mejor del que está a mi lado. Yo toco mejor que él. Yo canto mejor que él. Yo predico mejor que él. Esta noche, por esta palabra, tienen que caer todas las cosas de nuestro corazón que no le agradan al Señor. Así es, Señor. Amén. Gracias, mi Dios. Y si hay presencia de Dios en nosotros, si usted dice que la presencia de Dios está en su corazón, todas esas cosas tienen que caer. Así es, Padre mío. Dios. Gracias, Señor. En nuestro corazón, como decía la escritura del otro día, cuídalo, cuida y guarda tu corazón. Así es, mi Dios. Pero a veces no lo guardamos No sé. porque empiezan a caer todas las cosas que menciono. Empezamos a permitir una a una y abrimos el corazón no a la palabra de Dios, sino a todo aquello que nos separa Así es. de la intimidad con Dios. ¿Qué es aquello que en esta noche en su vida tiene que caer? Las malas palabras, las malas actitudes, los malos pensamientos, los malos pensamientos hacia un hermano, el desearle mal a un hermano.
Cuando decimos, no, ni siquiera lo saludo, ni siquiera me acerco a él. Cuando mi Señor nos amó a todos por igual. Amén. Así es, Señor. Sin distinción. Su amor nos abrazó a todos Gloria a Dios para y siempre. nos trajo a este lugar para ser partícipes de una congregación que lo único que hace, que lo único que intenta es buscar el rostro de Dios, Así es, Señor. es tener intimidad con Dios Amén. y es arrepentirse cada día Así es. delante del Señor. Amén, Señor. El Señor nos llama esta noche a cada uno, sin distinción, Gracias, Señor. a buscar su rostro, Amén, Dios. a arrepentirnos de verdad como lo hizo el pueblo de Israel. Así es, Padre. No a pedir perdón hoy y mañana odiar a mi hermano que está a mi lado. No, Señor. No. A sentir celos porque mi hermano que está a mi lado crece más y el Señor le da más de su gracia y le da más sabiduría a él. No, Señor. En esta noche, Dagón representa los ídolos, todo lo que nos aparta De Dios. y todo lo que es ajeno Así es, Señor. a lo divino. Y siempre hay cosas que nos apartan de lo divino, que nos quieren sacar de nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Dios, de nuestra cercanía con Dios, de nuestra búsqueda con Dios. Así es, Padre. Así es. ¿Cuánto tiempo dedicamos a Dios en el día de las 24 horas que tenemos? Así es, Padre mío. Ayúdame. Buscar a Dios no es solo venir a la iglesia, escuchar una alabanza, escuchar una palabra, cantar e irnos a casa. La búsqueda de Dios es en nuestro hogar, en apartar un lugar para Él, en tener un aposento alto, donde tener comunión con Dios. Así es, Señor. No es solo aquí en la iglesia. No, Padre. Me impresiona cuando alguien llega aquí al altar, y me impresiona de verdad, se lo digo, así cara a cara. Me impresiona cuando alguien llega al altar y no alcanza ni a tocar sus rodillas y se levanta. Yo creo que no alcanzó a decirle ni gracias a Dios y se levantó. Si no es capaz de orar unos minutos aquí, difícilmente podrá orar en su casa una hora, media hora, 20 minutos, 15 minutos, si no es capaz de orar 5 minutos en el templo del Señor. Así es. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Amén. Cuando cada uno de nosotros vive experiencias terribles, amargas, inesperadas, que nos parten el alma y nos parten el corazón, algo de esa situación, de esa experiencia, algo nos quiere enseñar. Dios nos está pidiendo en ese tiempo difícil, en ese tiempo de angustia y en ese tiempo de dificultad. No busque respuestas muy lejos, porque la respuesta está en su corazón. ¿Qué dejó de hacer? ¿Qué dejó de buscar? ¿Qué está perdiendo en su intimidad con Dios? ¿Dejó de buscar a Dios como lo hacía ayer? ¿Dejó de buscar su presencia? ¿Dejó de adorarle? ¿Dejó de honrar a Dios como lo hacía ayer? Cuando las experiencias terribles nos golpean, Dios a través de esa experiencia algo nos está pidiendo y algo nos quiere enseñar. Cuando el libro de Job nos relata en el capítulo 42, terminando el libro de Job, después de lo terrible que sucedió en su vida, después de todo lo que perdió, después de la experiencia amarga que vivió, cuando su propia esposa no lo apoya y no le ofrece su hombro en un momento de dificultad, después de que él pensaba conocer a Dios, como muchos en la iglesia piensan conocer a Dios, Job abre sus labios y dice: de oídas Había oído. te había oído, Pero ahora mis
Mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. En la experiencia terrible, en la experiencia de dificultad, en la experiencia de dolor, en ese momento difícil de enfermedad o de terrible dolor que le parte el alma hoy a usted, en ese momento usted experimenta verdaderamente a Dios en su Así vida. es, Señor. Pensaba que lo conocía, pensaba que sabía de Él, pero solo había escuchado de Dios. Ahí, en esas experiencias, Job verdaderamente conoce a su Dios, que en todo momento estuvo junto a Él, como ha estado junto a ustedes Gracias, Señor. en Amén. cada pasaje de sus vidas. Amén. Aún en medio de la dificultad, aún en medio de la enfermedad. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que nosotros estamos rodeados de toda la gente que la iglesia nos abraza y nos saluda? Pero en el momento de mayor dolor, de mayor dificultad, en la pérdida de un ser querido, en una enfermedad terrible, en una mala noticia, cuando nos diagnostican una enfermedad terrible, nos encontramos a solas con Dios. En esta noche quiero decirle a través de esta palabra que volvamos a buscar a Dios como lo hacíamos ayer. ¿Se acuerda de la iglesia primera? ¿Se acuerda del tiempo antiguo cómo corríamos? ¿Cómo corríamos para buscar a Dios? No nos importaba nada, lluvia, sol, calor, frío, nada nos importaba. No nos importaba que el de al lado hablara de nosotros. Yo me acuerdo, vive Jehová en cuya presencia estoy. En mis inicios, cuando había muchas cadenas de oración, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, y después uno se tomaba una once en la iglesia, en el casino de la iglesia, y después volvía al culto. Me acuerdo de esos inicios, y honro al Señor por ese tiempo hermoso. Porque yo cuando venía al altar del Señor, me arrodillaba y me tapaba el zapato roto con el otro zapato, mientras oraba al Señor, para que nadie se diese cuenta que yo tenía mi zapato roto. Pero en ese tiempo hermoso, Dios me enseñó que con lo poco o con lo mucho, había que buscarle con más fuerzas que nunca. Que con el pan en la mesa, o que quizás con lo poco que había que repartirse entre 4 hermanos más los papás, igual con eso había que honrar al Señor. Pero hoy en este tiempo, a todos, el Señor nos ha multiplicado, nos ha bendecido, y a veces nos ha bendecido más de lo que imaginamos. Pero con esa bendición, como el pueblo de Israel, nos hizo olvidarnos de Dios. Nos hizo olvidarnos de agradecer. Nos hizo olvidarnos de agradecer. Igual que al pueblo de Israel, porque al pueblo de Israel el Señor lo bendijo grandemente, lo acompañó con una nube de fuego por la noche, con una nube en el día, con una columna de nube por el día. Envió maná, envió codornices, lo alimentó, lo vistió. Y se olvidaron de Dios cuando el Señor lo que más le recalcó a Moisés y le dijo que este pueblo se cuide de no olvidar a su Dios. Y el pueblo se olvidó de Dios. Y le digo a través de esta palabra a la iglesia de los niños esta noche, por esta palabra, cuídese de no olvidarse de su Dios. Amén. Gracias, Señor. Pero en algunos momentos y algunos pasajes de nuestra vida nos hemos olvidado de nuestro Dios. Porque nuestros ídolos que han quitado lugar a Dios en nuestro corazón, nos han quitado ese tiempo valioso de compartirlo con Dios, de estar a solas con Él, de hablar con Él a solas. Hoy podemos pasar horas, pero no conversando con Dios.
conversando con Dios precisamente. Y Dios, día a día, noche tras noche, mañana tras mañana, amanecer tras amanecer, dice que sus misericordias son renovadas. Sus misericordias son renovadas sobre nosotros. En esta noche tiene que caer y tiene que pudrirse el yugo. Tiene que caer de una vez por todas esa enfermedad que arrastra hace tanto tiempo. Tiene que caer en su nombre nuestro ego. Cuando miramos por encima del hombro al que está al lado. Y nosotros podemos decir no, pero uno lo ve. Uno se da cuenta. Uno se da cuenta del menosprecio, de la mirada del menos. Uno se da cuenta cuando no lo valoran. Uno se da cuenta del menosprecio. Y si uno lo ve, mi Señor también lo ve. Amén. Así es, Señor. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Miren, como decía adelante, el arca de Dios para el pueblo de Israel representaba lo más valioso para ellos. Mi pregunta para la iglesia de los lirios es: ¿qué representa para usted la presencia de Dios? Todo. Y si usted dice, y si usted cree que la presencia de Dios está en su vida, ¿se nota? ¿Se nota hacia los demás? Así es, Señor. Amén. ¿Se nota en el barrio? Amén. ¿En el trabajo? ¿En el colegio, en la universidad, en el instituto? ¿En la feria, en el comercio, en el supermercado? ¿Se nota que soy cristiano? Así es, Señor. Cuando abre sus labios, o sin abrirlos siquiera, cuando le dicen en un auto, ¿ustedes son cristianos? Amén, Señor. O cuando le dicen en el negocio, tú eres distinto, veo algo distinto en ti, yo estoy pasando una dificultad, ¿puedes orar por mí? Amén. Cuando el pueblo que no conoce a Dios descubre que Dios está en usted, ahí hay presencia de Dios. Porque usted no necesita decir que es hijo de Dios. Amén. Así es, mi Dios. Dios da testimonio de quién es el Hijo de Dios. Y lo honra porque dice la Escritura aquí en el libro de Samuel, en el capítulo 2 y en el capítulo 4 lo vuelve a reiterar. Dice que a veces nosotros menospreciamos lo de Dios. Menospreciamos la iglesia, los hermanos, el coro, la música, los instrumentos, lo que está aquí, el altar, menospreciamos el predicador, hasta a veces somos irreverentes con el pastor de la iglesia. Y dice, el pasaje de la Escritura dice, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así es, Señor. ¿Y cuántos están dispuestos a honrar a Dios? Amén. Mientras más seamos los que estamos dispuestos a levantar el nombre de Cristo en la iglesia, los demás se añadirán. Amén. Los demás serán atraídos Así es, Padre. hacia la presencia de Dios. Amén, mi Dios. Cuando alguien esté a su lado desalentado, cuando alguien esté a su lado sin ganas, con desánimo, usted sea el motivador. Así es. Amén. Porque usted hay presencia de Dios. Así es. Así es, Señor. Y si hay presencia de Dios, hay motivación. Amén. Y si hay presencia de Dios, uno está inquieto.
Amén. Uno no puede estar quieto si la presencia de Dios inunda el corazón. Así es, Señor. El pueblo de Israel dice que se arrepintió y se volvió a Dios. Pero dice que fue de todo su corazón. Fue un arrepentimiento genuino. Y lo hicieron con todo el corazón. Se dieron cuenta de su error. Se dieron cuenta que no iban por buen camino. Se dieron cuenta que estaban perdiendo y habían perdido lo más valioso. Así es, Padre. Y yo leí el pasaje y dijo, 20 años sin la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo lleva usted sin la presencia de Dios en su vida? ¿O cuánto tiempo lleva que no siente la presencia de Dios en su corazón? 20 años sin la presencia de Dios. Por eso Dios tiene que levantar a Samuel. Por eso Dios tiene que levantar a David. Y yo declaro esta palabra sobre la iglesia de los lirios. Dios tiene aquí que levantar a mucha gente. Amén. Amén. Dios tiene que levantar gente ahí que está en el anonimato. Y sacarlo del anonimato. Y levantarlo para la gloria de su nombre. Así es, Señor. Amén. Así es, Señor. Esto se cumplirá. Porque a veces la gente que está en medio de la iglesia dice, no, yo no soy capaz. Mi Señor y su poder tiene toda la capacidad. Mi Señor y su Espíritu hace todo posible. Amén. Lo imposible Dios lo hace posible. Amén, Señor. Donde no hay nada, Dios pone todo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Quiero invitarlo esta noche, a través de esta palabra, que puedan caer por el poder de la presencia de Dios todo lo que es ajeno al Señor de nuestra vida. Así es, Señor. Podría haber nombrado 1000 cosas, pero ¿quién más que cada uno de nosotros conoce perfectamente su corazón? Así es, Así es, Señor. Si hay cosas que tienen que caer esta noche por la palabra, van a caer. Así Y es. por el poder de tu Espíritu y por el poder de su presencia, en esta noche tienen que caer. Si hay enfermedades, en el poder de Dios, en el poder de su presencia, en esta noche tienen que caer. Aleluya. Por el poder de Dios, por el poder de Dios todo es posible. Así es, Señor. El poder de Dios todo lo cambia, todo lo llena. Amén. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Eso. Así es, Señor. Cuando llegué el primer día dije, me gusta la iglesia de los lirios porque es una iglesia pentecostal. Y hasta eso hemos ido perdiendo. Recuperemos las cosas que vamos perdiendo. Dios no se muda. Dios no cambia. Su poder no cambia. Nosotros vamos cambiando. Nosotros cambiamos. Cambia nuestra actitud, cambia nuestra gratitud, cambia nuestra búsqueda, cambia nuestra intimidad con Dios, cambia nuestro ánimo, cambia el venir hasta aquí, cambia nuestro carácter. Por eso digo esta noche que es necesario que recapacitemos. Esta palabra nos llama a recapacitar. Esta palabra nos llama a dejar nuestra humanidad y a dejar que nuestro corazón Dios lo inunde de Él. Mientras Dios dejemos entrar a nuestro corazón más y más a Dios cada día, no nos daremos cuenta de la estatura que llegaremos a alcanzar. Debemos crecer en la gracia, pero debemos ser buenos administradores de la gracia. El poder de Dios todo lo cubre y todo lo llena. El poder de Dios quebranta lo inquebrantable. Aquellos que nosotros decimos, yo no puedo dejar esto, yo no puedo, quizás no puedo con esto, es más fuerte que yo. Por eso adelante le nombraba todas las cosas que están
y que empiezan a entrar en nuestro corazón. Porque a veces en una simple conversación nos enojamos. Alguien nos llama la atención en la iglesia, viene el pastor y nos llama la atención y nos enojamos. ¿Eso es de Dios? No es de Dios. Y nos enojamos por cualquier cosa que no tiene relevancia, que no tiene importancia. En la Escritura, en el libro de los Hechos, hay un pasaje cuando Pablo está terminando su carrera y le pide a uno de sus más amados en la fe, y le empieza a pedir los pergaminos, le dice, tráeme el capote, que dejé en Troa, los demás me abandonaron, solo Lucas está conmigo, Demas se ha ido amando más este mundo, amando más las cosas del mundo, y solo pocos han quedado conmigo, y está terminando su carrera, y le dice, tráeme a Juan Marcos, que hace tiempo tal vez no nos servía para el ministerio, pero ahora no es útil para el ministerio. Esto habla de que quizás hay mucha gente que camina años en la iglesia, pero no alcanza la madurez como Juan Marcos. Pero llega un minuto determinado que tiene que alcanzar la madurez, y es ahí que es útil para el ministerio. Debemos alcanzar madurez espiritual. No podemos ser toda la vida niños. No podemos ser toda la vida, como decía antes, enojarnos por cualquier cosa que nos suceda o nos ocurra en medio de la iglesia. Debemos alcanzar madurez. Si podemos y logramos que el Espíritu del Señor nos vaya inundando cada día más, cada día más, cada día más. Yo no sé si usted necesita más de Dios, yo necesito cada día más de Dios, necesito cada día más de su gracia, necesito cada día más de su amor, necesito cada día más de su bondad sobre mí. Yo necesito cada día más de la gracia. Mi necesidad es cada vez mayor, cada vez mayor. Dice la Escritura, dice la Biblia, la palabra del Señor, que Abinadab fue separado para el sacerdocio. Y como le decía antes, hay gente que sin darnos cuenta Dios se está preparando para algo mucho mayor, que hoy ni siquiera logramos entender, que hoy ni siquiera logramos descubrir. Cuando Dios señala a un hombre, como señaló a Samuel, como señaló a David, aunque haya miles de dificultades en el camino, aunque la gente se interponga, Dios igual levantará a ese hombre. Amén. Pónganse en pie, por favor. Hay cosas en las cuales debemos doblegarnos delante de Dios. Hay cosas que nos apartan de Dios, de nuestra vida diaria, que nos separan de la intimidad con Dios, que nos separan de esa comunión, que nos separan de esa cercanía. Y es lo que decía antes, las cosas que le dedicamos más tiempo que a Dios. Las cosas que nos van robando ese espacio de Dios en nuestro corazón. Y usted me puede contestar, no, como contesta la gente gentil. ¿Se ha dado cuenta que uno le pregunta a la gente y dice, ¿tú crees en Dios? Y la respuesta más fácil, sí, yo creo en Dios. Y responde después, dicen, a mi manera. Y a veces en la iglesia, la gente puede decir, sí, yo creo en Dios. Yo tengo a Dios en mi corazón. Se notará profundamente que Dios está en nuestro corazón y que su presencia está en nosotros cuando nosotros nos amemos los unos a los otros. Cuando quien está a mi lado sea más importante que yo mismo.
¿Se acuerda la palabra hace poco que decía cada uno busca su provecho propio, no lo que es de Cristo el Señor? Cada uno busca su provecho propio. Porque si buscáramos lo de Cristo, me interesaría que tengo que amarla, que tengo que amarlo, que tengo que amarlo de verdad. Amén. Así es. No solo con nuestro labio, sino que amarlo de verdad. Cuando en la iglesia de los lirios exista el perfecto amor de Dios, esta iglesia será inigualable. Y esta iglesia será llena de la presencia de Dios cuando nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón. Inclinen su cabeza. Mi Señor, quiero darte gracias con todo mi corazón por la oportunidad de ministrar esta palabra. Gracias por esta honra, Señor, que me brinda. Permite, Dios mío, que esta noche, a través de esta palabra, la Escritura, Señor, sea escrita en cada corazón. Mi Señor, provoca milagros en cada vida. Nada, Dios mío, sería posible sin tu presencia. Nada sería posible en nuestra vida si no es el actuar de tu presencia en nuestro corazón. Mueve, Dios mío, lo que está en nuestro corazón y no es suyo. Dios mío, arranca de raíz de nuestro corazón lo que nos separa de ti. Bendice, Dios mío, la iglesia a través de esta palabra. Mi Señor, impáctalo esta noche a través de este mensaje, mi Señor. Que en nuestro corazón haya humildad para servirte. No somos mejores ni mayores que nadie, Señor. Si no somos, Dios mío, Señor, solo hijos tuyos, que cada día más necesitamos de tu bondad. Dependemos de tu amor y dependemos de tu misericordia. Nos rendimos a tu presencia esta noche. Nos rendimos delante de ti. Mi Señor, inclina a nosotros tu oído y escucha la petición de nuestro corazón. Bendice a la iglesia, Dios mío, de una manera poderosa. Dios mío, levanta, Dios mío, tu pueblo. Dios mío, levanta a los profetas. ¿Dónde está la danza? ¿Dónde está la profecía? ¿Dónde está el hablar en lengua? Mi Señor, nos volvemos a ti esta noche. Nos volvemos a ti a través de esta palabra. Y solo buscamos tu rostro. Levanta, Dios mío, la iglesia revestida de tu gracia. Y bendícela, Dios mío, a través de los méritos de Jesucristo. Bajo la bendición de Dios el Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Sí.